Bueno, mis hermanos, en estos momentos quiero compartir un pequeño devocional. Y quizás han escuchado muchas veces en el transcurso de mensajes, escuchar personas que a veces estamos atemorizados, con temor, miedo, y todas esas circunstancias que vivimos la raza humana. Pero hoy quiero abrir con una pregunta y decir, ¿por qué tienes miedo? Y si vamos a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 y 10, si me permiten, para compartirlo, mis hermanos, donde dice, y voy a leer bajo la bendición del Todopoderoso. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos en el libro de Génesis, cuando los primeros padres, Adán y Eva, experimentaron lo que era el miedo. ¿Y por qué experimentaron lo que era el miedo? Si ellos no conocían lo que era el miedo. Porque ellos tenían la confianza y la fe. Ellos no conocían lo que era el miedo, el temor, la desnudez. Lo que sucede es que en el momento cuando pecan contra Dios,
esa confianza y la fe y su paz que tenían fue sustituida por el temor y el miedo. La Biblia nos enseña que el diablo utiliza el arma como su arma más poderosa para la raza humana. Porque el miedo y el temor es el antítesis de la fe. Si vamos en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, si me permiten, 1 Juan capítulo 4, versículo 18 nos habla, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el temor o el miedo sale de nosotros donde existe el amor. Si nosotros tenemos el amor de Dios, no podemos tener miedo ni temor a la circunstancia en que vivimos, porque Dios es amor. Pero cuando nosotros estamos fuera de la cobertura de nuestro Creador, cuando nosotros no estamos conectados con nuestro Padre Celestial, cuando nosotros no tenemos íntima comunión, es ahí donde prácticamente andamos solos en el transcurso de nuestra vida. Ahí es donde el enemigo utiliza esa arma poderosa que estaba hablando, que es el miedo a las circunstancias, el miedo a lo que me va a suceder, el miedo a lo que me va a pasar, al miedo de que si podré, o al miedo de que no. Por eso que es muy importante nosotros estar conectados a la roca firme, porque Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y pagó un alto precio cuando murió en la cruz. Y ahora nosotros somos libres en el amor del Señor. Y aun cuando nosotros nos hemos reconciliado con el Señor, no tenemos que tener miedo, todos los hijos de Dios. Porque el amor es la única arma que vence el temor, el miedo. ¿Sí? Ese es el primer cuadro que nosotros estamos viendo. Ahora quisiera ver el segundo cuadro. Si me permite, vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Repito, Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Aquí tenemos otro cuadro donde dice, cuando Jesús calma la tempestad. Y dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en su popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecieron. Aquí en el segundo cuadro vemos en capítulo 4, Marcos capítulo 4, 35, 41, cómo el Señor estaba descansando en paz, en tranquilidad. Y se levantó una gran tempestad y comenzaron los discípulos a tener miedo. ¿Ves? Y ahí vemos que muchas veces nosotros en la teoría conocemos la palabra, conocemos la fe, conocemos que nosotros somos hijos de Dios, pero en la hora de la práctica, a la hora de la verdad, ahí prácticamente nos olvidamos todo.
Porque a veces lo que aprendemos en las clases, tanto en las verdades fundamentales, o en las predicas dominicales que escuchamos su palabra de Dios, ¿por qué esas palabras no las internalizamos cuando nosotros vivimos día a día las circunstancias, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios y Dios dice en su palabra que no temas, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo te guardaré, yo te sustentaré en todo momento? Y nosotros muchas veces decimos amén, gloria a Dios. Cuando pasamos una prueba, ¿cómo reaccionamos? Podemos tener, cuando estamos en una crisis, o cuando nos despiden del trabajo, o no estamos vendiendo los productos cuando estamos nosotros que trabajamos en la calle, o cuando el doctor, cuando nos sentimos mal y de repente el médico nos diagnostica una enfermedad incurable, o cuando nos sentimos amenazados por las circunstancias, o cuando levantamos y decimos, hoy no hay transporte, hoy no hay, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer? Nosotros tenemos que tener esa confianza, porque no debemos tener miedo, porque sabemos que nuestro Padre está velando en todo momento, Él nos cuida, nos guarda en todas las circunstancias. Por eso digo, a esa pregunta que es, ¿por qué tienes miedo? Jesús le decía a sus discípulos, ¿por qué tienes miedo? Porque en estos momentos no confían en mí. Si ellos tenían al maestro, estaba ahí descansado al lado, ellos sintieron que ya ese era el fin, de que la barca se iba a hundir. Por eso que el Señor le dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Acaso no tienen fe? A veces nosotros los hijos de Dios estamos a veces rodeados de muchas preocupaciones. Y una de las características de tener es la incertidumbre, angustia, depresión, ansiedad, insomnio, falta de autoestima, etcétera. Nos sentimos preocupados. Ahí está donde viene la diferencia con los animales. Cuando ellos se levantan un nuevo día, ellos no están preocupados qué es lo que iré a comer. Por eso Jesús dice, mire, ¿acaso ustedes no son mejores que estos animales? Cuando estos aves van y saben, y ellos ya tienen el pan. Recuerda que nosotros somos la corona de la creación de nuestro Padre. Por eso pregunto, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Por eso que quiero aquí en Marcos 4:40, cuando dice, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Esa palabra amedrentados quiere decir, es una palabra de hebraica que dice sin fe, sin tener confianza, sin esperanza. Por eso es que los hijos de Dios, los cristianos, enfrentamos diferentes miedos y problemas entre los cuales podemos ser vencidos. Sientas un dolor en el pecho o la pérdida de un bebé, desastres personales. ¿Cuántas cosas que a veces nosotros pasamos? ¿Acaso el Señor no tiene el control de todas esas cosas? Hay momentos que a veces nosotros, cuando nos sentimos bien porque tenemos quizás solvencia económica o nuestras neveras están llenas de víveres o que no tenemos una buena salud y ahí sí estamos agradecidos, pero cuando sale lo contrario a lo que hemos dicho, nos desestabilizamos y comenzamos a tener miedo, preocupación, angustia. Por eso que la solución a esta medicina es miedo, porque hoy quiero traerle.
porque la palabra de Dios está aquí. Sus promesas están aquí en las Sagradas Escrituras. Recuerdo lo que Juan 10:10, cuando dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar y destruir, a causar los desastres. Pero Dios, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos habla, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Espíritu de Dios nos ha hecho cobardes. Dice en su palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si vamos a la palabra en Marcos capítulo 4, del versículo 37 al 38, cuando nos habla y nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba descansando. ¿Acaso él no sentía que había eso? ¿Y por qué él no tenía miedo? Porque él era el único que no tenía pecado. Cuando nosotros tenemos ese pecado, como cuando dije al principio, como cuando Adán y Eva, ellos no experimentaron lo que era el miedo. Cuando ellos pecaron, ahí sintieron el miedo. Cuando nosotros estamos en paz, en comunión con nuestro Creador, nosotros nos sentimos en paz, en bendición, en protección. Pero cuando nosotros no estamos en comunión con nuestro Creador, sentimos que estamos en temor, en miedo, en angustia. Por eso que es muy importante esa conexión. Porque Jesucristo, él no podía tener miedo, temor. Porque él estaba confiado. Por eso que en el versículo 38 le despertaron. Los discípulos le despertaron y le reclamaron. No, y nosotros lo comenzamos a decir, Señor, no tengo trabajo. Señor, me robaron. Estoy enfermo. Tengo hambre. No duermo, etc. Esta es una actitud de un pagano. Falta de seguridad. Falta de confianza. Gracias a Dios, en la iglesia del Señor, mi reposo, no sucede estas cosas. En el versículo 39 nos habla, las palabras que dice en el versículo 39 nos habla, dice, levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y todo hubo paz y tranquilidad. Ahí Jesús reprendió el viento, al mar, estate en paz, silénciate, cálmate. A veces el Señor también nos comienza a reprender cuando nos sentimos en ese momento de angustia. Cálmate, tenga paz. ¿Acaso no estoy yo contigo? El Señor dijo, nosotros vamos a vivir en aflicción, pues yo estaré contigo, dice su palabra. Nosotros también vamos a estar, estamos en este mundo, pero confiados. El Señor nunca nos abandona en todo momento. Por eso es que yo traigo esta reflexión a ustedes, porque Dios siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y esta pequeña reflexión que traje esta mañana es para nosotros decirle al Señor, perdóname si te he fallado. Perdóname, Señor, si me he desconectado. Perdóname, Señor, si no estoy alimentando mi palabra. Perdóname, Señor, si yo estoy yendo por mi cuenta. Perdóname, Señor. Pero cuando vamos agarrados, porque el Señor dice que Él es el que nos sostiene con su diestra y su mano, vamos confiados porque nunca nos va a soltar. Sí, cuando nosotros en el momento que ya nos sentimos cansados, es donde el Señor nos agarra y nos levanta y caminamos juntos con Él. Por eso nosotros, hermanos en Cristo, tenemos que estar confiados en todo momento, en todas las áreas de nuestras vidas, tanto espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Que esta pequeña reflexión traiga a ustedes
una bendición en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.